La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Bueno, estamos otra vez en La Verdad, solo la verdad con Samuel Reyes y estamos bastante contentos con el triunfo de Keren Montero. Sí, para mí ella triunfó en America Got Talent, allá en Estados Unidos, porque ella fue escogida en el mundo entero, en donde se celebra ese concurso de la voz, y entonces el que ella resultara en el tercer lugar es una gran hazaña. La felicitamos de verdad a Keren Montero. Y claro, nos sentimos muy identificados con ella, una muchacha muy humilde, que se le ve lo que puede hacer Dios en la vida de una persona, el cómo ella pues ha encarnado la palabra de Dios como una vivencia en su diario vivir, y la felicitamos, felicitamos. Nosotros nos consideramos que lo que le dijo Simon, uno de los productores del programa, el productor del programa, el dueño del programa, él es inglés, aun cuando reside en los Estados Unidos, pues es cierto, ella pudo haber escogido otra canción en donde le pudo sacar más provecho a su prodigiosa voz. Y eso no es nada de lo cual ella deba arrepentirse. La hemos visto en varias entrevistas y se le ha dado mucha promoción también a través de las redes sociales. Yo mismo la he puesto en varias de mis redes sociales y es extraordinaria la acogida que se le da a Keren Montero. Y vamos a ver entonces esa parte en donde ella participa en ese concurso, no ya en el Dominican Got Talent, donde ella triunfó hace un par de años, sino en American Got Talent, de la élite de ese concurso a nivel mundial. Hello. Good evening, young lady. Hi. Welcome to America's Got Talent All-Stars. Thank you so much. Who are you? My name is Keren Montero. I'm 17 from Dominican Republic. And yes, Wow, from the Dominican Republic. I'm the winner of Dominicanas Got Talent 2021. Wow. Congratulations. Thank you. I grew up in Santo Domingo, the capital of Dominican Republic. It's not that big. There's not like a lot of opportunities. I was growing up like watching America's Got Talent, and I was dreaming a contest like that in my country. This was my first time in a stage like that. You just imagine in your head, oh my God, I want to win. I still like, oh my God, that's my name. I was in commercials, TV shows. I had the opportunity to sing in front of the president of my country. It was something great. I know I'm a celebrity in my country, but this is my change for the whole world know who I am. You are not hurting. There's never been a moment you are forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS.
rest. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. And day, it's true, 'cause I will rescue you. Oh, hey, I will rescue you. Thank you so much. Keren Montero, reiteramos nuestras felicitaciones a Keren Montero. Y otra dominicana quedó en tercer lugar también, en este caso en un concurso de belleza en Miss Universo, Andreina Martínez. No traje ninguna imagen, no traje videos, hay cantidad de videos sobre Andreina Martínez en ese concurso. Y en realidad, pues yo no quería que Andreina Martínez ganara ese concurso. Merecía ganarlo, porque ahora en ese concurso se han variado demasiado las condiciones, el que se juzga, quién va a ganar, se ha visto y hay mucha, digamos, mucha opinión al respecto de que incluso hubo una manipulación, algunos hablan hasta de fraude. Pero la situación específica es que indudablemente Andreina Martínez es una joven que emigró de nuestro país, vive en Nueva York, y como hay una nueva modalidad en el concurso de Miss Universo República Dominicana, pueden participar dominicanas en el exterior. Y claro, tienen cierta ventaja en relación a todo tipo de facilidades que las nuestras, probablemente las que viven aquí en el país, no tienen. Entonces, las que manejan este concurso aquí a nivel local, yo creo que deben evaluar eso, porque en realidad yo creo que es hasta cierto punto, una competencia desigual. Una competencia desigual, para no decir, como diría alguna otra persona, desleal. Porque hay una desigualdad, ahora que se habla mucho de igualdad entre las mujeres, pues creo que hay una competencia desigual. Y además, porque esta joven que es muy capacitada, una joven que domina el idioma inglés, obviamente, porque vive desde hace unos años en los Estados Unidos, pues tiene esa facultad de poder comunicarse mejor en este idioma. Fíjense que Keren Montero vive aquí y la manera como habla el inglés, aun cuando lo hace muy bien, no es el inglés el idioma nativo para ella, y es normal a todos los que estudiamos inglés aquí en el país que nos pase eso. Pero en donde nosotros disentimos de Andreina Martínez es en el hecho de sus ideales, sus valores, especialmente porque ella propugna, no por lo que algunos están queriendo entender o entienden de lo que ella propugna, que son los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer a los que ella apunta, y está así en su Twitter, en su cuenta de Twitter, ella propugna por el aborto libre. Y nosotros no comulgamos con eso. Como dominicano, si voy a preferir a otra concursante de otro país que tenga los mismos valores que ella, yo preferiría a la nuestra, pero entendiendo que ella va a impulsar ese tipo de lucha en el país, en vez de propugnar por otras situaciones que viven las mujeres aquí
pudiéramos decirle a algunos cuantos, pudiéramos decirle, usted puede propugnar por el cese de los feminicidios, de que haya más recursos que sean destinados a la prevención de los feminicidios. Podemos decirle también que ella podría propugnar para luchar en contra del incesto, la violación que podemos subclasificar del incesto aquí en nuestro país. Ella podía trabajar con eso. Aquí en nuestro país es un problema. También ella podría trabajar con la prevención de esos niños de la calle que están, ¿verdad?, en una situación de vulnerabilidad. Todo eso ya lo puede trabajar, pero está propugnando a favor de algo con lo cual nosotros no vamos a estar de acuerdo, viendo que empiezan, y ella dice que está de acuerdo con las 3 causales, pero hay una fotografía que tenemos donde ella está al lado de otra joven que dice aborto libre en un letrero que tiene. Entonces, eso es sencillamente trillar un camino para llegar a lo que ellos quieren y desean, como ha pasado en Argentina, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Colombia, que incluso pues promulgaron una ley en septiembre de que se puede hacer el aborto hasta las 22 semanas, pero empezó ¿por qué? Por las 3 causales. Y ahora, por resolución del Ministerio de Salud, ahora, señores, se permite hasta una jovencita de 14 años el que se pueda hacer aborto sin incluso ni siquiera comunicárselo a sus padres. Entonces, esa es una lucha con la cual pues nunca vamos a poder comulgar con Andreina Martínez ni ninguna de las que propugnan. Aquí en los medios lo que más vemos es que en cada programa de radio, programa de televisión, hay un panel de 3, 4 personas, hay siempre una mujer y esa mujer siempre va propugnando a favor de eso. Incluso invitan a mujeres pro vida, ya no invitan ni siquiera a hombres, sino mujeres pro vida, porque ese es un tema supuestamente de mujeres. Y siempre dice la mujer, o siempre dice uno de los panelistas, no, yo apoyo las 3 causales, aun cuando le demuestren que todo es una farsa, que todo es lamentablemente una farsa. Así es que felicidades a Keren Montero y nada, vamos a ver de qué forma Andreina Martínez va aquí a manifestarse a través de esa causa que ella tiene, que es la de las 3 causales, pero que en realidad ella apoya el aborto, porque en Nueva York, en Estados Unidos entero, pues se apoya eso. Vamos a comerciales y volvemos. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Sábado 21 de enero, 2 de la tarde, llegamos a Arena del Cibao, cerrando la campaña 21 días de visiones. En Impacto de Dios, una tarde victoriosa, glorificando al Dios de los cielos. Impacto de Dios, sábado 21 de enero, 2 de la tarde, Arena del Cibao. Una actividad libre de costo. La verdad, solo la verdad. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono
809-582-2473. La verdad, solo la verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado una expresión que posiblemente no sabemos ni lo que significa ni de dónde viene? Es la expresión, hay moros en la costa. ¿Qué significa esa expresión? Fue una expresión que se utilizó mucho en España a raíz de las incursiones que hacían los árabes que buscaban hacer esclavos a los europeos. Sí, usted escuchó bien. Los árabes iban a ser esclavos a europeos. E incluso hay un profesor, el profesor emérito de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, Robert C. Davis, que tiene un libro que él ha titulado Esclavos cristianos, amos musulmanes. Y este historiador, que es experto en el Renacimiento italiano, en la historia medieval premoderna y también de la historia de Europa en la actualidad. Él es todo un experto. Él tiene entonces todo un escrito y quisiéramos que viéramos la portada de su libro, Esclavos cristianos y amos musulmanes. No sé si lo podemos poner, señor director, pero este autor pues está enfocándose, y este libro no es de ahora, sino del 2003, en que en el siglo XVI, señores, y el siglo XVII, pues los árabes, los musulmanes, establecieron toda una cacería de cristianos para hacerlos esclavos, Y alguien me dirá, pero estamos aquí entonces en un... tú hiciste eso, o como hacen los políticos, tú eres ladrón, pero tú eres más, o el partido tuyo es ladrón y el mío es, el tuyo también lo es. Pero eso no justifica nada. La trata de esclavos negros fue una indignidad aborrecible, injustificable, pero aquí entonces este autor, miren el libro ahí, que tiene un tamaño de 8,5 por 11, él habla de que hay una gran diferencia entre la esclavitud a la cual nos referimos con la esclavitud de los negros, por ejemplo, en Europa o aquí en América. Es que la mayoría de los europeos, la mayoría en Estados Unidos reconocen y deploran esa esclavitud, pero el mundo musulmán hasta el momento no reconoce ni deplora nada. Y hay otra gran diferencia. Cuando a los europeos les querían secuestrar a los suyos, los europeos combatieron con todo lo que pudieron al enemigo. Eso es lo que dice Robert C. Davis. Y así, por ejemplo, se produjo la victoria en la batalla de Lepanto. Y así se dio también la expulsión de los moriscos, que eran aquellos que eran descendientes de los árabes y que se habían establecido en Europa. ¿Y por qué se les expulsaron? Porque colaboraban en las razias. ¿Qué eran las razias? Una palabra de origen árabe que significa incursión en territorio enemigo para saquearlo. Y en la batalla de Lepanto, en donde resultaron vencedores las tropas de los cristianos, porque miren, esto era una guerra de religiones prácticamente, participó
Miguel de Cervantes Saavedra, exactamente el autor de El Quijote. Y Cervantes, precisamente, menciona esa batalla en El Quijote. Él fue herido en esa batalla en el pecho y en un brazo que le quedó inutilizado, y por eso se le llamaba el manco de Lepanto. A él no le amputaron el brazo, pero le quedó totalmente inútil. Ese fue su brazo izquierdo. Esa batalla, la batalla de Lepanto, tuvo lugar en 1571, 7 de octubre, y es considerada la batalla naval, la mayor batalla naval de la historia moderna. Más de 400 galeras, es decir, barcos, y casi 200.000 hombres se enfrentaron en una lucha que mostró el poder de la artillería europea sobre la marina otomana o turca. Si usted ha seguido, aunque sea nada más los avances, o siguió la telenovela turca El Sultán, usted notará que esa telenovela, que es turca, precisamente trata, en cuanto a una de sus protagonistas, de una esclava, y junto a ella, pues también otras esclavas que eran secuestradas hasta en las noches para servir de concubinas a aquel que las compraba. Miren, en una ocasión, según relata Robert C. Davis en su libro, en una ocasión hubo una incursión en Vieste, en el sur de Italia, en 1554, en el cual pues se llevaron más de 6.000 presos. Los argelinos también secuestraron a 7.000 esclavos en la bahía de Nápoles en 1544. Una incursión que hizo caer tanto el precio de los esclavos que se decía que se podía intercambiar a un cristiano por una cebolla. Y España sufrió ataques a gran escala. Después de una razzia, una incursión para buscar esclavos en Granada, en 1556, que llevó a 4.000 hombres, mujeres y niños, se decía que llovían cristianos en Argel. Y por cada gran razzia de este tipo, había docenas más pequeñas. Entonces, este es un dato que yo quería compartir para que nos demos cuenta cómo está totalmente parcializada la crónica en este tiempo, cuando obligan, y deben hacerlo porque es lo justo, obligan a los europeos, a los norteamericanos, a reconocer su grave error al esclavizar a tanta gente, a cientos de miles, a millones, y a restituirlos como se está haciendo también en esos países, pues que también las Naciones Unidas y todos los organismos pues hagan que los musulmanes reconozcan lo propio, porque ahí también hubo incluso más esclavitud y mayor cantidad de esclavos que en el territorio de los europeos y de los norteamericanos. Así es que cuando se trata de esclavos, esa infamia, que según entonces los progresistas, los musulmanes, las naciones africanas y muchos en los medios de comunicación en todos estos países, pues deploran, pues vamos a pedirle también que deploren lo que fue esa esclavitud en tiempos del siglo XVI y XVII, en donde hubo prácticamente una despoblación a causa de tanta gente que se llevaron de las costas, de tal manera que esa expresión, hay moros en la costa, se queda
como una prueba de esto que estamos diciendo. Italia fue la más, digamos, perjudicada por este tipo de razias, de incursiones de árabes, especialmente de turcos, porque quedaba solamente a 240 kilómetros de la ciudad más cercana o de Túnez, desde donde surgían muchos barcos hacia Europa para incursionar. Incluso Inglaterra perdió muchos navíos a costa de la piratería que tenían los piratas musulmanes que incursionaban en Europa. Vamos entonces a un comercial y luego volvemos con otra parte de nuestro programa de hoy, de La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes, y que sé que muchos de los que están viendo este programa no van a ver en otro lado que se hable de esto. La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. Sábado 21 de enero, 2 de la tarde, llegamos a Arena del Cibao, cerrando la campaña 21 días de visiones. En Impacto de Dios, una tarde victoriosa, glorificando al Dios de los cielos. Impacto de Dios, sábado 21 de enero, 2 de la tarde, Arena del Cibao. Una actividad libre de costo. La Verdad, Solo la Verdad. Sí, ya estamos de regreso y vamos a presentar ahora la segunda parte de la entrevista a la profesora Noemí Quero. Ella es licenciada en Mercadotecnia, pero decidió especializarse en la educación en el hogar, en homeschooling. Y ella forma parte de una red continental que se dedica a apoyar a aquellos padres que quieren educar a sus hijos para que no sean adoctrinados en países como el de ella, el de México, en donde ya dentro del sistema educativo se ha permeado la ideología de género y se está enseñando eso tal y cual. Y vemos que en Argentina, en Chile, en Colombia, esto es una cosa de cada día. Y vamos a seguir entonces pues viendo y escuchando lo que nos dice Noemí Quero, y en otra ocasión la vamos a invitar también para que esté con nosotros. Entonces, esta presentación la dio hace unos días la doctora Ceci Galván. Ella, como madre de familia, ha estado presentando batalla, defendiendo a sus hijos, porque se ha dado a la tarea de prepararse, de adentrarse, de hacer uso de la patria, del derecho de patria potestad, que se ha vuelto un derecho que antes era algo evidente, algo obvio, pero en los tiempos que estamos viviendo, algo muy triste, hermano Samuel, es que los padres voluntariamente están renunciando a la patria potestad y ni siquiera se dan cuenta de que lo hacen, porque ya no les interesa, en la mayoría de los casos, enterarse de lo que sus hijos están viviendo. Para ellos es muy cómodo delegar la autoridad que Dios les ha dado de sus hijos y simplemente pretender creer o querer o desear que sean otros quienes los eduquen. Y entonces no se dan cuenta, y si se dan, porque Ceci hizo campaña para concientizar a los padres,
la verdad es que no actúan, como si no les importara. Y eso ella lo comentaba el día que presentó este material. Se me hizo tan triste porque estamos viendo entonces cómo se cumple esta parte de que Dios quiere que los corazones de los padres vuelvan a los hijos. No sea que venga gran mortandad, dice Dios. Ah, qué bueno, muy bien. Entonces dice aquí, bueno, esta es la primera diapositiva que les había presentado, que ella desarrolló para México, pero bueno, como les decía, la ONU lo va avanzando en toda América Latina y sin duda pretende para las demás naciones, dice, la libertad sexual de los menores y su relación con la patria potestad. Hago otro paréntesis para decir que en tiempos anteriores, digamos en finales del siglo pasado, lo que sucedió fue la revolución sexual, que fue para los adultos y fue todo un movimiento muy fuerte. Y este es el legado. Ahora es la hipersexualización de la niñez. Pero sabemos que este lobby o esta esfera de poder son en su mayoría pedófilos que pretenden normalizar que un pequeño al que pretenden darle autoridad sobre decidir, decida por la pedofilia o por acceder y que sea mucho más fácil engañarlos. Aunado a lo que decíamos de cómo los padres se desentienden de su derecho de patria potestad. Entonces ellos pretenden hacer creer que la familia coarta la libertad del hijo. Acá dice, tiene unos términos, muchos de ellos eufemismos que utiliza el progresismo para manipular el idioma y que así se acepte más fácilmente conceptos que no significan lo que realmente ellos pretenden hacernos creer, ¿no? Términos como derechos sexuales, derechos reproductivos, precisamente la palabra ideología, ellos lo manipulan, ¿no? Aquí la enseñanza sexual o la enseñanza de sexualidad en las escuelas, supuestamente lo que pretendían en un principio era enseñar educación sexual para que los niños pudieran ser protegidos, porque había mucho abuso y se presentó con esta imagen de bondad. Y todos lo abrazaron, permitieron que en las escuelas quienes enseñaran educación sexual fueran los maestros, confiados muy ingenuamente en que iban a enseñar pues lo que normalmente se debe enseñar, lo correcto, que no son los maestros a los que Dios haya llamado a hacer eso, obviamente, y en un grupo menos, porque no hay la sensibilidad de conocer al alumno de tal manera o de entender el contexto del alumno de tal manera que no le cause un trastorno, un impacto de por vida, ¿no? Estas instituciones que están entre paréntesis, INMujeres, ISSSTE, IMSS, SEP, la SEP para nosotros es la Secretaría de Educación Pública, la Seguridad Social, estas otras instituciones, todas ellas están promoviendo la educación sexual moderna, en donde dicen que los jóvenes tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre la actividad sexual y que nadie lo puede juzgar. Resulta que los menores de edad tienen derecho a decidir, ¿no? Dice que es sexo seguro cuando sabemos que nunca hay seguridad, siempre hay un riesgo de embarazo y sobre todo de enfermedades venéreas. Y más si hay promiscuidad. Más si hay claro. Promiscuidad y también homosexualidad. Sabemos que en los homosexuales el riesgo de muerte es el más alto de todos los grupos de la sociedad. Ellos lo que pretenden decir que es a través de los derechos de los niños, que fue un tratado que se estableció recientemente, están pretendiendo decir que el interés del menor es superior a los derechos de los padres, cuando internacionalmente eso es un error, no es superior. A los padres, los tratados con los que nuestras naciones latinas están
suscritos siempre defienden el derecho de los padres, pero nos hacen creer lo contrario y nosotros lo aceptamos, pensamos que es así. Aquí están hablando de que si realmente ese interés superior del menor es por bien del niño, jamás va a ser por bien del niño traumatizarlo o pretender que él decida asuntos que no tiene la madurez para aceptar. Es verdaderamente indignante, aberrante, cómo reparten sin preguntar, decía la doctora. A mí me quedó muy, muy grabado, me impactó bastante escucharla decir cómo reparten condones a manos llenas y no necesita el niño pedir permiso ni consultar a los padres. En salubridad acá en México, por ejemplo, las trabajadoras sociales tienen esa libertad, porque la ONU, la UNESCO, tan poderosas vendidas al progresismo, están financiando todo esto y la píldora del día siguiente. Entonces Ceci le decía a una trabajadora social, pero ¿cómo es posible que entregues esto así, con esa facilidad y en esas cantidades? La píldora del día siguiente y otra para, si se te llega a ofrecer, el día del día siguiente. Y entonces ella le preguntaba, bueno, pero tú estás promoviendo esa promiscuidad, estás ayudando a que, sin preguntarle si ella está siendo violentada o si ella necesita ayuda, entonces, ¿para qué estudiaste servicio social? La autonomía del menor, la promoción del concepto de separar derechos para los niños y adolescentes, con el gobierno protegiéndolos a los niños del poder de los padres, como si los padres fuéramos el enemigo a vencer. Obviamente sabemos que siempre el enemigo lo que va a querer es esta brecha generacional en donde los padres no sean influencia. Ya no estamos siendo autoridad cuando nos estamos delegando todo su cuidado y toda su educación y no nos involucramos, ni siquiera nos interesamos en lo que está pasando. Y ahora están diciendo que nosotros tampoco vamos ya a tener poder para protegerlos. Todo esto es referente a derechos sexuales y no estamos mencionando en este tema, pero va de la mano las infancias trans, en donde quieren confundir a los niños que están en un proceso de crecimiento, que no tienen el contexto ni la madurez para identificar el engaño, y les dicen que ellos pueden ser niños o niñas. Hablando con el pastor de la congregación donde yo asisto, me decía que una de las congregantes descubrió, porque su hija no se lo platicó, que su hija se besaba, se saludaba de boca, de beso de boca con sus compañeras adolescentes. Y la madre se preocupó y le preguntó y le dijo, mamá, es que eso no tiene nada de malo. Eso es así como lo hacemos en la escuela. Entonces ya fue una alerta, un foco rojo para la mamá. ¿Qué está pasando aquí, no? Y como eso, muchas otras hemos visto en redes un sinnúmero de aberraciones. En Chile acaba de surgir una noticia muy alarmante. Estos bailes que se enseñan o que se permiten en los salones de clases, que con ese nombre tan vulgar de perreo, en donde niños tan pequeñitos pueden tener experiencias de acercamiento sexual tan vulgar, tan animal. No se me ocurre otra expresión, pero es de verdad enfermizo, es triste, es el sinónimo, como usted decía, Bad Bunny, reflejo, radiografía de una sociedad enferma. Obviamente cuando Dios no es el centro, sucede esto, pero no en la iglesia. La iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Y esa es la promesa, que las puertas del infierno no van a prevalecer. Muy bien. Entonces, en reacción a todo esto, Noemí, ¿qué usted nos dice que se puede hacer o qué alternativas positivas tenemos como cristianos en relación a todo esto, que es una andanada de emboscadas y de trampas que tienen toda esta gente de la Agenda 2030, de la ideología de género, los progres, en Estados Unidos dicen woke, y vemos que, yo voy a hablar de esto un poco más adelante en el programa, que en Florida han demostrado que no estamos en esa crisis, que no estamos en ese tipo de economía fallida, de estado fallido, de familia fallida, sino que al contrario, ahí hay un gobernador, Ron DeSantis, que está dando cátedras de que se puede manejar la economía en este tiempo
Aparentemente tú se está demostrando que es todo un mal manejo de la economía, que se hace a propósito o no, pero que se está haciendo, en donde él en su discurso de inaugural, en su segundo periodo, lo primero que cita es la palabra de Dios, se encomienda a Dios, Gloria a Dios. de que es un lugar de libertad, de que es un lugar donde se enseña lo que se debe enseñar en la escuela, pero también se le enseña a respetar y a honrar a Dios. Entonces, esas son buenas noticias. ¿Qué podemos hacer nosotros y qué podemos esperar en este tiempo? ¿Qué podemos hacer para nosotros salvaguardar nuestros niños, salvaguardar a toda esa juventud que está a merced de esos lobos que están ahora en la educación, en los medios y en todo lugar? Sí, claro. Quiero platicarle que en el mes de octubre fuimos invitados los líderes de educación en el hogar, homeschoolers, a Costa Rica por el medio del Concilio Global de Naciones y de la Asociación para la Defensa de la Libertad. Estos son dos organismos internacionales importantes, cristianos. Y fue un tiempo de bendición, de convivencia, pero sobre todo de preparación. Quiero comentarle que cuando yo escucho noticias como lo que les acabo de decir, obviamente como a todos nos sucede, como dice la palabra de Lot, afligía su alma al ver todo lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. Vivimos en Sodoma y Gomorra y afligimos nuestra alma, y eso es algo natural. No es como un espíritu triunfalista y de negación de decir, no, esto va a pasar, nosotros, Dios tiene el control y no pasa nada. Y sí es cierto que Dios tiene el control y sí es cierto que esto va a pasar, pero también es cierto que debemos estar tristes, involucrados y activos. Entonces, pensando yo en todo esto, sentí que estando, viajando hacia allá, sentía muy claro que Dios me animaba diciendo que no me sintiera como sola en esta lucha de levantar la voz, o que no pensara que todo estaba perdido o que ellos eran más, sino que Él me iba a mostrar ahí en ese congreso muchos más que no, así como en el tiempo de Elías, dice la palabra, que no habían doblado su rodilla ante el sistema. Muchas veces nos pasa así como a él, que dice, solo yo he quedado y han hecho esto y lo otro y está pasando esto, y nadie escucha, nadie oye. Y sí me confieso que muchas veces esa es la sensación que he tenido, y que a veces es fácil creerle al enemigo. Pero el Dios me decía, mira, todos estos están exactamente en la misma posición a favor de sus países. Y eso es lo número uno que tenemos que entender, que nosotros, la sociedad sana, la sociedad, aún los no creyentes, digamos, padres de familia y gente adulta sana, la gente que todavía no está pervertida de la manera y que los progresistas somos la mayoría, pero somos una mayoría desinformada y una mayoría desunida, lo cual quiere decir que le da eso una gran ventaja a la minoría poderosa y que es muy sagaz. Dice la Biblia que los hijos de este siglo son muy avisados y son muy astutos, y los hijos de Dios tenemos que ser así. De entender también los tiempos que vivimos, como decíamos al principio, con ese discernimiento para poder actuar. Y también necesitamos volver a la senda antigua, volver a la palabra, que la manera y el estilo de vida y las decisiones que tomamos como individuos y como familias, como congregaciones, sean siempre cimentadas en los principios de verdad de la palabra de Dios. Cuando Dios hace volver nuestro corazón a los hijos, estamos permitiendo que el Espíritu obre y haga lo que la Biblia dijo, que es vigente para el tiempo en que se escribió, pero también para estos tiempos. Y yo pienso, en el pueblo de Dios, el gran daño que ha sucedido, el gran problema que tenemos, que es vivir secularmente, vivir con esa dualidad de pensar que una cosa son las cosas de Dios, separadas de la vida pública, de mi vida laboral. Hacemos esta dicotomía, y al fragmentar la vida nuestra, de nuestra familia y de nuestros hijos, nos amoldamos.
como la ranita, nos adaptamos a este siglo, contrario a lo que nos invita Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 12:1, que renovemos nuestro entendimiento y nos transformemos. Yo pienso que ahí, hermano Samuel, es donde está todo el cambio, toda la victoria, y esa es la labor de los hijos de Dios, ser luz y sal en cada aspecto de la vida, tomando esa autoridad, tomando ese papel del reino de Dios que se establece primero en nuestros corazones. Cuando eso sucede, fácilmente vamos a poder vivir la cultura del reino y otros van a darse cuenta. Y por otro lado, pues no podemos quedarnos tranquilos, callados en esa actitud negativa de pietismo, más bien en esa actitud de pietismo negativo, de pasividad en donde pues ya estaba profetizado, ¿qué más queda, no? Eso es algo, una pasividad que es cómplice de la maldad, cómplice de la perversidad. Nos toca defender a la niñez, nos toca levantar desde nuestras trincheras la voz y actuar. No podríamos dar una receta a cada persona individualmente de qué hacer, pero sí tenemos como hijos de Dios el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que individualmente nos va a decir, haz esto, hazlo de esta manera, abrirá puertas, abrirá caminos que ni siquiera nos imaginamos delante de reyes, delante de gobernantes, para presentar la batalla. Y pues bueno, como comentábamos hace un momento, en nuestro caso, esto se ha podido dar y ha sido una puerta que Dios ha abierto para nosotros a través del Concilio Global de Naciones, a través de la familia y de la educación, que son instituciones y herramientas poderosas para extender el reino de Dios en esta tierra a través del Espíritu Santo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Noemí Quero. Vamos a permitirle a usted el regresar con nosotros. Tal vez podemos tener una entrevista en la próxima semana y continuar hablando de estas temáticas, porque de verdad es muy interesante y sé que usted tiene mucho que ofrecer. Por ahí hay otro tema que no voy a ni siquiera a plantearlo, pero usted habla de 10 reglas o 10 principios de la educación y quisiéramos discutirlo con usted en una próxima ocasión, sea en la próxima semana o dentro de 15 días. Así que le agradecemos su presencia acá en el programa La Verdad, Solo la Verdad en la República Dominicana y Noemí Quero desde México. Gracias, infinitas gracias por todo lo que nos ha compartido. Con mucho gusto, quedo atenta para servirles. Quisiera despedirme brevemente con un versículo de Juan 16:33, que es de ánimo, y dice, estas cosas les he hablado, dice Jesús, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén, amén. Qué tremendo y qué, digamos, apropiado para este tiempo en el que la gente está viendo este año, porque así nos lo han pintado, un año en donde va a haber muchas desgracias, muchas catástrofes, pero cuando al mundo diga así, entonces podemos nosotros decir, en el nombre de Jesús, nosotros no tenemos que pasar por eso y solamente Dios determina lo que va a ocurrir en nuestras vidas y los planes y propósitos de Dios siempre son para nuestro bien y todo lo que nos suceda a nosotros, Él lo encamina hacia bien. Así que muy buen mensaje y muchísimas gracias, hermana Noemí, de nuevo y más con este versículo que nos ha dejado. Nosotros seguimos. Un privilegio, pastor. Gracias. Nosotros seguimos con nuestro programa La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. Saludos a su preciosa República Dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo la entrevista con Noemí Quero, muy interesante sobre este proceso que se está viviendo en los sistemas educativos y cómo hay una tendencia a irse ya filtrando, colando todo esto de la ideología de género, especialmente en la llamada, en la educación sexual. Bueno, en la parte ya final quiero referirme a la ley 5038. Los que saben sobre asuntos inmobiliarios saben que
me estoy refiriendo a la ley sobre condominios. Esa ley es del 1958 y no por ser del 1958 debería ser considerada una ley obsoleta. Yo creo que está bien estructurada esa ley. El problema es que creo que le hacen falta algunas disposiciones más, porque entiendo que esa ley le falta la parte en la cual establece cómo deben funcionar las juntas de vecinos y debe darle más autoridad a las juntas de vecinos sobre la administración de los condominios. Eso yo lo digo porque en la semana pasada me correspondió ser el presidente de una asamblea en el residencial, en donde tengo un apartamento, y lamentablemente veía como esa discrecionalidad que se le da a la administración de los condominios, que contrata la Junta de Vecinos, crea muchas situaciones bastante bochornosas. Así que yo propugno porque esa ley sea revisada y pues que las juntas de vecinos no sean un apéndice, pura y simplemente de los ayuntamientos, sino que sea una ley que contemple qué es una junta de vecinos, qué debe hacer una junta de vecinos y delimite claramente cuál es la función de los administradores de los condominios. Yo creo que eso tiene pues que hacerse, porque en un momento determinado yo me sentí como desarmado para yo poder dirigir esa reunión en vista de el gran espacio, la gran brecha que se tiene con esa ley en cuanto a cómo debe manejarse mejor esta situación de los condominios, en donde los que me ven y viven en condominios, viven en edificios de apartamentos, sabrán a qué yo me estoy refiriendo, todo lo que uno pasa con muchos vecinos que realmente no saben vivir, no saben convivir. La mayoría sí lo hace, pero hay unos que realmente no saben convivir en ese espacio y debe haber una ley que sí sancione desde la mora hasta la mala convivencia, que también delimite la cantidad de personas que puede vivir en un apartamento, porque ahora no hay un límite a la cantidad de gente que se mete, especialmente extranjeros, y una gran cantidad de otros asuntos con los cuales tienen que bregar las juntas de vecinos y más la gente que quiere vivir en paz en un espacio que se vio obligado a comprar para poder vivir, porque no tiene para comprar una casa en donde pueda vivir aparte, donde pueda vivir independiente de otras personas con las cuales tiene necesariamente que ponerse de acuerdo para poder tener una convivencia sana y pacífica. Vamos entonces a concluir nuestro programa en este momento y ya nos veremos la próxima semana en su programa La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.